Manifestantes cumplen promesa y paralizan la capital. Privados de libertad reafirman el control del sistema carcelario. El colmo del descaro, extorsionistas empiezan a cobrar aguinaldo. En especial este 13, los motoborrachos de la San Juan. Gálvez y los 57, historia sin fin. En el mundo, extremistas irrumpen en Iglesia de Francia. Y en los deportes, los primeros guerreros guatemaltecos llegaron a Río. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Los 57 implicados en el caso cooptación del Estado siguen con la angustia por conocer si irán a juicio o no. El juez B de mayor riesgo programó para mañana dictar la resolución. Rostros con semblantes de desesperación, aburrimiento y cansancio fueron evidentes en los defensores e implicados en el caso cooptación del Estado durante la audiencia de este martes que inició a las 9 de la mañana y estaba programado que el juez Miguel Ángel Gálvez resolviera si los 57 vinculados serían ligados a proceso penal o no. Durante 4 días, el juez Gálvez argumentó los indicios de posible responsabilidad de los vinculados de integrar una estructura que cooptó el Estado de Guatemala para beneficiarse de forma ilícita con millonarios recursos financieros, según la investigación del Ministerio Público. Cuando el reloj marcó las 18 horas, el juez se dirigió a los presentes en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, a quienes argumentó que una vez más aplazaría la resolución para el miércoles 27 de julio a las 9 de la mañana, porque le llevaría varias horas presentar los indicios a cada uno de los 57 implicados, siempre acompañados de sus respectivos abogados. Ante los señalamientos de los defensores acerca del testimonio de Juan Carlos Monzón Rojas, colaborador eficaz e integrante de la estructura de cooptación, el juez refirió que supuestamente en su resolución obviará los testimonios de Monzón y solo se basaría en las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Mañana, en el día 27 de la maratónica audiencia de primera declaración del denominado caso cooptación del Estado, se supone que el juez Gálvez resolverá antes del mediodía la situación legal de los 57 vinculados, aunque muchos aseguran que hace falta ver para creer. Organizaciones campesinas participaron hoy en una marcha para rechazar la corrupción y afectaron así el tránsito vehicular en 4 puntos de la capital. En 4 puntos de la ciudad, organizaciones campesinas bloquearon el tránsito vehicular y la principal demanda fue no más corrupción. Las agrupaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y el Comité de Desarrollo Campesino a concentrarse desde las 5 horas y la movilización empezó a partir de las 7. La marcha finalizó al mediodía en la Plaza Central. Calzada Roosevelt, Anillo Periférico, El Trébol, Ruta al Atlántico y el Obelisco fueron los 4 puntos desde donde las organizaciones comenzaron la manifestación. No es posible que en Guatemala, en los hospitales están vacíos, todo pues a nivel de toda la pobreza extrema que pasa en nuestro país y un poco se está requiriendo a costilla de los demás, se está requiriendo con el trabajo de los humildes. Vamos a hacer movilizaciones durante todo el año, donde pedimos ser escuchados y que nos den soluciones inmediatas, porque a partir del 10 de febrero que hicimos la manifestación masiva también se entregaron pliegos de peticiones, los cuales no han sido resueltos. Sindicalistas de salud se unieron a las manifestaciones y añadieron a sus exigencias el cese de la persecución de defensores de derechos humanos. Durante el recorrido, los grupos tomaron algunos desvíos para presentar quejas particulares a otras entidades, como el Fondo Nacional de Tierras y el Congreso de la República, donde pidieron la renuncia de 15 diputados que enfrentan ante juicio por corrupción. El sector empresarial volvió a pronunciarse por las marchas y manifestaciones que afectan el comercio y las actividades de los ciudadanos. El sector empresarial se pronunció por los efectos de las manifestaciones de este martes, que también afectaron a los ciudadanos. Somos respetuosos
de la libre manifestación, del libre derecho a manifestar de cualquier sector, de cualquier persona, siempre y cuando respete los principios básicos, uno de ellos, la libre locomoción. Este tipo de actividades no afecta exclusivamente la actividad económica, sino que también la actividad de los guatemaltecos. Que afectan a la gran mayoría de guatemaltecos, a la gran mayoría de gente que trata de trabajar, de llegar a su trabajo, de llegar a estudiar, de ir al médico, y que no consideramos justo que estén teniendo que pagar en su tiempo, en su esfuerzo, por una reivindicación que puede ser válida, pero que no creamos que sea la forma correcta de hacerlo, el exigir un derecho y respetando el de los demás. Los empresarios sugieren a los manifestantes organizarse los fines de semana y en lugares en los que no afecten a terceros. El turismo también sufrió los efectos de las marchas y manifestaciones de organizaciones campesinas. Las formas de protesta o manifestaciones son un derecho de todo ciudadano, en eso estamos claros, pero la libre locomoción también es un derecho de todas las personas. Y este día no solo los guatemaltecos se vieron severamente afectados, también turistas nacionales e internacionales se han visto dañados para llegar a sus hoteles o tomar un avión a causa de las protestas que complicaron las llegadas al Aeropuerto Internacional Aurora. Y no solo este martes, han sido las últimas semanas y como consecuencia esto genera un impacto e imagen negativa para el país. Derivado de estas manifestaciones que han afectado carreteras y la capital, representantes de aerolíneas han dicho que los turistas han presentado quejas por el retraso en procesos de check-in, pérdida de vuelos, problemas en traslados a hoteles, entre otros, elevando el costo por estadía en su presupuesto y, por supuesto, la mala imagen y experiencia al visitar el país. Definitivamente sí causa molestias, causa que los visitantes pues se encuentren en una ciudad que en un momento dado pues se presenta tal vez un poco más negativa, donde van a sufrir o van a padecer del tráfico para poder llegar a su destino final. Y el problema no termina ahí. Las exportaciones aéreas también se ven afectadas por las protestas. También podría extenderme incluso a lo que sería la carga. Nosotros somos un país productor de vegetales, de flores, y todo eso son artículos que se consideran perecederos. Entonces, aquellos transportistas que los traen desde el altiplano, los traen desde las áreas de cultivo, pues al verse afectados por un bloqueo, pues el tiempo de vida de estos productos se acorta y ya luego llegarlo al aeropuerto posiblemente ya no lleguen a tiempo para tomar su vuelo de carga. Dentro del aeropuerto, las líneas aéreas programan 35 vuelos diarios con destinos a Centroamérica, Sudamérica y Europa. Pero con las últimas protestas se han visto afectados tanto con la reprogramación de vuelos, sino con la compra de los mismos, porque nadie quiere toparse con una manifestación que retrasa su llegada al vuelo y tener pérdidas de dinero. En el interior del país también se reportan acciones sindicales. Salubristas de Retaluleu tomaron las instalaciones del área de salud de esa jurisdicción. Su objetivo, protestar por la falta de insumos, medicinas, personal médico y servicios de calidad, esperando que sus demandas sean atendidas, según el sindicalista Luis de León. William Méndez, director del área de salud, expresó que ante la falta de presupuesto se presentan dichos problemas. Espera que con el cambio de ministro la solución sea a corto plazo. Y en medio de la crisis de salud que atraviesa el país, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, juramentó esta tarde a Lucrecia Hernández Mac como la nueva ministra de Salud. Hernández Mac es médico egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en salud pública y estudios de posgrado en medicina social. La nueva funcionaria asume la responsabilidad de la cartera de salud que hasta la fecha permanece con hospitales desabastecidos y conflictos con el personal médico. Somos T13 Noticias, enseguida regresamos con más información, no se vaya. T13 Noticias. Estamos de regreso. El sistema penitenciario demuestra debilidades para recuperar el control en Pavón. Para recuperar las armas incautadas en la requisa dentro de la cárcel de Pavón, donde, ojo, supuestamente no se recuperó el armamento utilizado en el asesinato del capitán Byron Lima Oliva y 13 personas más el lunes 18 de julio, el director del sistema penitenciario, Nicolás García, quien asumió 2 días después de la masacre, confesó haber negociado con los reos para la entrega de las armas. Según el funcionario, el trato fue restablecer las visitas en el centro carcelario. Ellos se comprometen
entregar los ilícitos que pudieran existir en los sectores en los cuales ellos pues tienen de alguna manera el control, ¿ya? Estamos esperando ver, ya están ellos respondiendo en cuanto a proporcionar información que definitivamente será trasladada al Ministerio Público como el ente responsable de la investigación de los hechos. Muy bien, con esta información, sin duda, la pregunta obligada es: ¿quién controla las cárceles entonces? ¿Quién decide lo que se hace o no? ¿El reo? ¿La autoridad? Tomando esto de base, pasamos a lo siguiente. García también confesó que resulta que Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, o Eduardo Villatoro Cano, Guayocano, no fueron los responsables del hecho sangriento. Estaban en Pavoncito, no estaban en Pavón, ¿verdad? O sea, no hay ninguna relación en cuanto a ellos y los hechos de Pavón. Paralelo a lo confesado por García, la Oficina de Prevención de la Tortura dejó en claro ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que no deben existir negociaciones con los privados de libertad. No, eso en primer lugar no es lícito. Es decir, se podrá tener diálogo con ellos, pero no alcanzar acuerdos, porque el acuerdo es como ser uno también parte de los malos manejos del centro. Yo le podría decir que esto no es factible. La verdad es que todo mundo va a guardar sus cosas. Si se las encuentra, pues lógicamente se las estarán quitando. Pero si no hay una refundación del sistema penitenciario, estos problemas no se van a terminar. Esto continúa. Diputados criticaron que las autoridades del Ministerio de Gobernación no dieron mayores detalles del nombramiento de Nicolás García al frente del sistema penitenciario y tampoco se analizaron otros perfiles para el puesto. En exclusiva para la Televisión Nacional, el fiscal del Ministerio Público, Ronnie López, expresó su postura respecto a las acusaciones en su contra, reveladas recientemente en una grabación entre reos de la cárcel Matamoros. En principio, pues un trabajador deficiente que no llenaba los requisitos correspondientes a su trabajo. Es una persona que tenía mucha deficiencia en su labor. En este caso de un allanamiento que ellos realizaron, al cual yo no tenía conocimiento, a las 8 de la mañana me llaman diciéndome que les habían disparado. Yo preocupado atendí esa solicitud, fui a revisarlo y efectivamente ellos estaban haciendo un allanamiento en el cual no tenían que haber solicitado porque no tenía que ver absolutamente nada a la competencia que se refiere la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Ese caso era un caso de vehículos, no era precisamente en búsqueda de droga. Me enteré posteriormente que a última hora solicitaron ese allanamiento ante las instancias del juzgado de turno y que de alguna manera tenían previsto realizar más de alguna situación anómala. Yo me presento y giro las instrucciones correspondientes en cuanto al levantamiento de la escena del allanamiento. Este señor se presenta, toma la dirección del caso, efectivamente él era el responsable de llevar a cabo esas diligencias, pero responde a que desaparecen el expediente, razón por la cual fueron denunciados ante el Ministerio Público como hechos criminales. Él no dice que falsificó una firma del expediente aduciendo de que había remitido un expediente a la unidad de litigios, indicando que ese expediente ya había sido remitido a la unidad de litigios, sin embargo no era cierto. Lo que había ocurrido específicamente es de que habían desaparecido el expediente, no solamente él, sino que otros auxiliares fiscales que están en investigación. Las cosas que indica son extremadamente alejadas de toda la realidad. Se dice que yo tengo una finca en la frontera. Yo quisiera saber dónde se encuentra para irla a conocer, porque ni siquiera la conozco. Yo rechazo totalmente esos señalamientos, rechazo todas esas responsabilidades que me hacen. Yo soy una persona que tiene 20 años de trabajar en el Ministerio Público, nunca me he prestado para ninguna clase de anomalías, gracias a Dios. Nunca he hecho ningún tumbe de drogas como él lo dice, no soy tumbador. Además, soy catedrático en la Universidad de San Carlos, enseño cómo se deben de comportar las personas en un ámbito de la academia y no puedo hacer cosas que estén fuera del contexto de esa naturaleza. Hace exactamente 8 días él me visitó
pidiéndome apoyo para que le ayudara a que se buscaran los expedientes, porque nunca entregó sus expedientes en el Ministerio Público y se le ayudó de buena fe para que esclareciera la entrega a su mesa, porque necesita una solvencia para obtener su indemnización. No puede ser que visitándome esté diciendo que me responsabiliza por lo que le pueda pasar. Aquí hay fiscales honestos, honrados, que en ningún momento van a formar una organización criminal, porque eso es lo que hacemos día a día. Contraatacar. Contraatacar, y no puede ser que nos estemos vinculando a eso. Yo niego rotundamente, rechazo totalmente los señalamientos y todas esas aseveraciones que este señor hace. Niego totalmente, sí soy testigo del mal proceder que tuvo él cuando fue trabajador, que esa es la lucha que uno tiene que hacer como jefe, porque el jefe es el que tiene que vigilar y supervisar el buen trabajo de las personas, pero si no lo hacen, entonces uno los tiene que denunciar o reportar o iniciarles un procedimiento disciplinario, que no puedo permitir que por una simple habladuría que no presenta ninguna clase de pruebas, y eso se somete a investigación. Nosotros como funcionarios públicos somos los que tenemos que estar más a la vista de la población, somos los que tenemos que tener más transparencia ante la población. Yo pongo a disposición, como lo he hecho varias veces, en el caso de Lea de León, en el caso de muchas indicaciones que se me han hecho, porque acá no es estar peleando con simples niños, aquí es, o algunos niños, sino que acá es pelear con gente que está armada, que tiene armas de fuego, que controla y hace ciertas estrategias criminales. Claro, yo me reservo el derecho ahorita de plantear una denuncia en su contra, por todas las aseveraciones que está diciendo. Todo lo que se dice no es cierto. Aquí en Guatemala es fácil destruir la honorabilidad y la reputación de las personas. Vea nada más hasta dónde llega el descaro de las bandas dedicadas a la extorsión. Ahora, antes de agosto, ya comenzaron a pedir su aguinaldo. La primera semana de julio, los pilotos del servicio colectivo pagaron el mal llamado bono 14 a los grupos de extorsionistas. Aunque parezca increíble el descaro de los delincuentes, ahora exigen el aguinaldo por adelantado. El monto que exigen es de 3.024 quetzales por cada bus, pero dieron opción de pagarlo en 4 cuotas. Y el próximo jueves, los pilotos deben pagar la primera cuota de 580 quetzales. A partir de este jueves empieza el pago del aguinaldo ya, que son 3.024 los que hay que pagar por cada bus, que después lo dejaron en pagos de 4 pagos semanales. O sea que a partir de ahorita, este jueves, ya hay que empezar a pagar los primeros 581 quetzales. De no pagar, pues ya lo toman en un listado y lo pueden mandar a matar. Las víctimas deben pagar el también mal llamado aguinaldo a las agrupaciones criminales antes de pensar en las compras de Navidad. De no hacerlo, podrían ser el próximo blanco de ataques. Según los pilotos, los empresarios no les ayudan a pagar la extorsión y deben hacerlo de sus ingresos diarios. Además, aunque la unidad no trabaje, deben cancelar las cuotas. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, los delincuentes aprovechan este mes por la baja presencia policial y el suspenso de las investigaciones, que son retomadas para la fecha de pago de aguinaldo en las empresas. Ya resulta increíble ese tipo de situaciones en donde por lo que se asume es que están exigiendo este tipo de pagos anticipados, lo que ellos le llaman su aguinaldo, los delincuentes, derivado de la situación que probablemente en esta época baja la presencia de policía, las investigaciones, y se vuelven a retomar por parte de las autoridades competentes como el Ministerio Público en la época de pago de aguinaldo. Probablemente ellos están aduciendo ese tipo de estrategias para evitar ser capturados o ser atrapados infraganti en ese tipo de cobros. Los pilotos de buses urbanos son la presa favorita de los extorsionistas. Esta profesión se ha convertido en un riesgo latente para la vida del conductor, su ayudante y pasajeros. Los pilotos viven con miedo e incertidumbre de saber si regresarán a casa, pero la necesidad de un empleo para sostener a su familia los orilla a correr el riesgo, con la esperanza de que un día acabe este flagelo. La policía reporta capturas de asaltantes y delincuentes en la capital y en Misco.
Agentes del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Nacional Civil, Lobos, capturaron a Christopher Arnoldo García, de 18 años, y Dylan Estuardo Sagastume, de 21, en la Cuarta Calle y Anillo Periférico, zona 3 capitalina. Testigos y víctimas de los supuestos asaltantes alertaron a los policías y se montó el operativo en la zona. Los supuestos delincuentes, al notar la presencia policial, abandonaron la motocicleta en la que se transportaban. Y en la colonia Minerva fueron arrestados Cristian Corado, de 29 años, Jafet Gordillo, de 19, y un adolescente de 16. En la versión preliminar los vinculan en la participación del asesinato contra Zulma Noemí Amalio, de 38 años, en la 9ª Avenida y 14 Calle de la zona 11 de Misco. El crimen ocurrido minutos antes en la misma colonia. Y la pronta reacción de los uniformados permitió que los supuestos sicarios fueran consignados y remitidos a los tribunales de justicia. Muy bien, vamos ahora al interior del país. En Totonicapán reportan el robo de imágenes y equipo en un templo católico y la captura de presuntos violadores. Vecinos indignados de Totonicapán indicaron que se organizarán con las autoridades comunitarias de ese departamento para reorganizar la seguridad ciudadana contra la delincuencia de ese sector, después de haber sido víctimas de robo dentro de una iglesia evangélica. Los delincuentes cargaron con instrumentos musicales y equipo de audio valorado en más de 29,000 quetzales y ante los hechos exigen a las autoridades dar con el paradero de los responsables y a su vez aplicarán su propia seguridad. Seguimos en el mismo departamento. Aquí la Policía Nacional Civil capturó a 2 hombres que fueron sorprendidos totalmente borrachos, abusando sexualmente de una mujer al final de la zona 3, en el lugar conocido como el Molino Viejo. Aquí un grupo de vecinos organizados contra la delincuencia, aduciendo estar cansados de varios hechos similares, procedieron a capturarlos y entregarlos a la PNC. Según el grupo, esperan que las autoridades investiguen estos hechos, ya que son varias las víctimas que supuestamente han sido ultrajadas y asaltadas en el lugar. El hambre y la pobreza se esconden bajo los pintorescos paisajes de San Luis Jilotepeque, Jalapa. Miles de familias sufren el abandono y los efectos del cambio climático. San Luis Jilotepeque es uno de los 7 municipios del departamento de Jalapa, al oriente del país. Es un lugar pintoresco, de encantadores paisajes con una serpenteante cordillera bordada de vegetación. Pero en las entrañas de sus montañas y laderas se oculta uno de los asesinos silenciosos que no discrimina y no tiene compasión con sus víctimas: el hambre. El hambre es producto de la pobreza, falta de programas de desarrollo rural, poca o nula atención de los sistemas de salud y educación y principalmente de los efectos del cambio climático. Recordemos que algunas regiones de San Luis Jilotepeque conforman el denominado Corredor Seco, donde se establecieron los problemas más agudos para las familias guatemaltecas. Las familias Vicente y Arias residen en la comunidad Zanja de Agua. Este año, que no es el primero, sufrieron los embates de la naturaleza. Su milpa y otros cultivos de subsistencia no produjeron lo esperado. Su dieta consiste en legumbres y algunas verduras que logran rescatar o comprar en el mercado con los salarios esporádicos que ganan en fincas cercanas, donde les pagan por jornal diario entre 30 y 40 quetzales. Los jóvenes son quienes enfrentan un futuro incierto porque abandonan sus estudios de primaria para apoyar económicamente a la familia y allí comienzan a estancar su desarrollo para repetir el círculo vicioso de las familias numerosas y sin tierra propia. Mire, la verdad que lo que nos conviene a nosotros es trabajar, ¿verdad? Porque fíjate que además de eso nosotros somos aquí, la verdad somos pobres. Una y otra que también aquí nosotros pues no estamos a lo propio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que aquí pues somos crecidos, van a estos lugares, pero también tienen dueño, ¿sí? Y por los trabajadores, pues aquí también nos hemos mantenido. La encuesta de condición de vida en 2014 refiere que en Guatemala 6 millones de habitantes viven en situación de pobreza y 4 millones en situación de pobreza extrema. Las familias de esta comunidad son solidarias, se acompañan en su calvario diario para conseguir y preparar alimentos. Viven acompañadas de las inseparables: desnutrición, hambre y pobreza, y pareciera que viven abandonadas a su suerte.
Y mañana iniciará el foro Esquipulas, que tiene por objetivo resignificar la paz y la democracia. Por séptima ocasión en el país se celebrará el Foro de Esquipulas, que tiene como fin buscar la resignificación de la paz y la democracia para construir una mejor nación, celebrando los acuerdos de paz. En este 30-20 que le decimos nosotros, 30 de la paz en Centroamérica, 20 en Guatemala, creemos que es importante volver a traer los temas a colación. Además, el país también está en una coyuntura especial. El Foro Regional Esquipulas, que este ya es su séptima edición, llevamos 7 años llevando a cabo este espacio de formación ciudadana y de oxigenación del debate político. Y la temática que ha generado controversia en el país sobre la corrupción no será descartado en este foro. Tenemos este debate nacional que se llama Después del tsunami, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son esas visiones para construir una nueva Guatemala? Porque abajo de todos los escándalos de corrupción, abajo del bajo crecimiento económico que podríamos estar registrando, o de esos indicadores sociales que son pues muy lamentables y de vergüenza en muchísimos casos, como el tema de la pobreza y la pobreza extrema, que incluso aumentó en los últimos años, abajo de todo eso está ausente la construcción de un pacto común, de una visión de país. Este 27 de julio iniciará este foro, que contará con la participación de altos exfuncionarios nacionales e internacionales. Presenta La Fiscal. Entrevista en vivo, jueves, 21 horas, por Canal 13. En T13 Noticias le hemos presentado noticias relacionadas con delincuentes y borrachos que viajan en motocicletas. Hoy cambiamos el giro y le presentamos otras acciones deshonestas de algunos motoristas en la capital. En más de una ocasión, hemos hablado de motoristas irresponsables en este noticiario y por ello, sabemos que nos hemos ganado unos cuantos enemigos. Pero ojo, porque nuestras publicaciones están sustentadas con imágenes que hablan por sí solas, como los motoladrones, los que no llevan casco ni chaleco, o los que viajan con un par de copas de más. Y precisamente hoy presentamos un nuevo caso de los últimos en mención. Atención pues a este caso, que tal vez sea de interés para los encargados del tema y por supuesto para los automovilistas y otros motoristas que sí cumplen con el reglamento de tránsito. Calzada San Juan, con dirección hacia el municipio de Misco, una tarde de julio. El piloto lleva casco y chaleco debidamente identificados. Ningún problema. El hombre en la parte trasera sí va expuesto a una tragedia, pero el denominador común acá es que ambos se acaban de terminar de gastar el bono y viajan bien borrachos. Fíjese bien cómo el piloto conduce en zigzag en repetidas ocasiones. Es evidente que por momentos pierde el control del volante y rápidamente trata de recuperar el equilibrio. Además, pide la vía para un lado y para el otro, como diciendo, sí, pero no, o no sé. Cuando transitan bajo el puente hacia el periférico norte, el hombre en la parte trasera extiende su brazo derecho, como indicando que subirán hacia el periférico, pero evidentemente no hay coordinación y el piloto sigue de frente. O sea, Houston, tenemos problemas. Así continúan el recorrido, arriesgando la vida y arriesgando también al resto de motoristas, automovilistas y peatones que se cruzan por su camino. Finalmente, llegan allá por donde cruzan las 40 Elim, detienen la marcha y como si estuvieran en la privacidad del baño de su casa, cada uno hace lo que corresponde. A la vista de cualquiera, los muchachitos humedecen la tierra agarrados de la moto hasta que el tanque queda vacío. El conductor se sube y seguro con el airecito se secarán las manos, mientras el copiloto se pasa secando en el brazo del piloto. ¿Que quiénes somos para juzgar? Nadie. Simplemente le mostramos las imágenes y como siempre lo decimos, usted en casa sabrá qué pensar.
En la puerta de un templo católico de la zona 1 capitalina, feligreses y vecinos localizaron el cadáver de un hombre que aparentemente fue lapidado. En pleno siglo XXI, pareciera una historia épica sacada del Éxodo de la Biblia, donde algunas de sus prácticas parecen estar vigentes. Un hombre murió lapidado en la zona 1 de la capital. Su muerte fue frente a una iglesia y, curiosamente, no existe un testigo del hecho. Fue localizada una persona de género masculino, lamentablemente ya fallecida, de aproximadamente 40 años de edad. Esta presenta golpes contundentes en la cabeza, por lo que se pudo notar que tiene señales de violencia. De esto se dio aviso a las autoridades para los trámites correspondientes, aún no ha sido identificado. El incidente fue en la entrada principal de la parroquia La Recolección, zona 1. Vecinos y feligreses mostraron su indignación y dijeron que ahora ya no existe respeto a la vida ni a la iglesia. La Procuraduría General de la Nación rescató a una niña y a un adolescente, ambos abandonados por sus progenitores. Dos hermanitos que fueron abandonados a su suerte y permanecían al cuidado de una anciana fueron rescatados en Retalhuleu. Se trata de una niña de 12 años y su hermano de 14, quienes desde hace un mes no saben de su madre y han sobrevivido de ayuda que les dan. La propietaria de una vivienda de la zona 2 le brindó alojamiento, pero los menores requieren de otros cuidados. Según los vecinos, la madre de los menores trabaja en un prostíbulo y se desconoce su paradero, ya que solo los abandonó sin siquiera preocuparse si los menores tendrían con quién quedarse, tendrían que comer o podrían cubrir sus necesidades. No cabe duda que hay mujeres que nacen para ser madres y otras tienen el don, pero lo desperdician en egoísmo. En el lugar, pues efectivamente se encontraban los dos adolescentes que son hermanos. Pues ellos manifiestan pues que la señora con la que ellos viven los trata bien y que ahí han estado viviendo desde hace un mes cuando los echaron de la casa. Bien dicen que madre solo hay una y a esta sin duda se le recordará, pero por su falta de instinto y amor a sus hijos. Y desde Quiché reportan un fallecido y 2 heridos en accidente de tránsito. Un menor fallecido y 2 heridos fue el saldo de un accidente protagonizado por un vehículo de una empresa de encomiendas y una motocicleta en el kilómetro 180 de la ruta entre San Pedro Jocopilas y Zacapulas, Quiché. El fallecido fue identificado como Manuel de León Lux, de 17 años. Los heridos son Miguel Ángel Pú, de 16, y Edgar Pelicó, de 34. Aparentemente, según versiones de los curiosos, ellos se conducían en la motocicleta. También así se trasladó a un paciente más en una unidad de la compañía de bomberos voluntarios de Zacapulas. El 26 de julio del año 1964 nació Sandra Bullock, reconocida actriz estadounidense. En la misma fecha, pero en el año 1957, falleció Carlos Castillo Armas, presidente guatemalteco, entre 1954 y 1957. Y el 26 de julio del año 2005, la NASA puso en órbita el Discovery. Noticias históricas. T13 Noticias presenta La Fiscal. Entrevista en vivo, jueves, 21 horas, por Canal 13.